Había escuchado de ese pueblo en repetidas ocasiones, un lugar que casi parecía existir en otra dimensión, escondido entre montañas y envuelto en una niebla constante que le daba un aspecto casi irreal. La gente lo llamaba el pueblo de los perdidos y decían que cualquiera que entraba en sus tierras sin respeto, con intenciones de mofarse de sus tradiciones o de burlarse de sus leyendas, jamás regresaba igual. Durante años, había sido el refugio de misterios y apariciones, y aunque la curiosidad me había picado más de una vez, el temor siempre fue mayor. Sin embargo, en aquel invierno frío y siniestro, me decidí a ir. ¿Por qué? Sinceramente, no lo sé. Quizá fue el deseo de romper con la monotonía, de experimentar algo más allá de lo cotidiano, de enfrentarme a mis propios miedos. Pero estaba decidido. Con un grupo de amigos, nos pusimos en marcha, sin saber que esta aventura se convertiría en la más aterradora de nuestras vidas. El camino hacia el pueblo no fue fácil. Nos advirtieron que debíamos llegar antes del anochecer, pero no le dimos importancia. Éramos un grupo de adultos racionales, modernos, incapaces de temer a leyendas de pueblo. La carretera serpenteante que nos llevaba hacia lo desconocido parecía burlarse de nuestra ignorancia. Los árboles, cada vez más oscuros y retorcidos, nos observaban como testigos mudos de lo que estaba por suceder. La niebla espesa comenzó a rodearnos, y cada vez era más difícil ver el camino. Pero seguimos adelante, como si una fuerza invisible nos empujara hacia nuestro destino. Finalmente, después de horas de viaje, las primeras casas del pueblo aparecieron entre la neblina. No había luces, ni sonidos, solo un silencio abrumador. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando nos dimos cuenta de que estábamos completamente solos. No había personas caminando, no se escuchaba el bullicio de un pueblo en funcionamiento. Todo estaba apagado, como si el lugar estuviera atrapado en un tiempo detenido, en una especie de limbo eterno. A lo lejos, logramos distinguir una pequeña tienda de comestibles y decidimos entrar para preguntar dónde podíamos hospedarnos esa noche. Dentro de la tienda, un anciano de mirada cansada nos observaba en silencio. Parecía estar esperándonos, como si supiera que íbamos a aparecer tarde o temprano. Sin mirarnos a los ojos, apenas alzando la vista desde el mostrador, nos dijo: «Están buscando el peligro, ¿verdad? ¿Vienen a conocer al niño?». Aquellas palabras me helaron la sangre. Nadie nos había mencionado nada sobre un niño, y mucho menos que fuera algo relevante para nuestra visita. Nos miramos confundidos entre nosotros, sin saber qué responder. El anciano se percató de nuestra duda y añadió: «Hace tiempo que no vienen forasteros a preguntar por él. Algunos creen que es solo un cuento, una fábula para asustar a los curiosos. Pero aquellos que lo han visto, aquellos que escucharon su grito, no piensan lo mismo». Había algo en sus palabras que nos inquietaba profundamente. ¿Quién era este niño? ¿Qué había de cierto en su historia? Decididos a saber más, pedimos al anciano que nos contara sobre él. Sin embargo, en lugar de darnos respuestas, se limitó a señalar hacia el final del pueblo, donde una vieja y desgastada iglesia se alzaba entre las sombras. «Vayan allí si quieren respuestas. Pero tengan cuidado, pues algunas verdades no están destinadas a ser descubiertas», dijo con una voz que parecía cargada de advertencia y un temor que, de alguna manera, comenzaba a traspasarse a nosotros. A pesar de la sensación de peligro que nos invadía, no podíamos dar marcha atrás. Como si estuviéramos bajo un extraño hechizo, avanzamos hacia la iglesia. A cada paso, el aire se volvía más denso, más pesado, y un olor a humedad y moho nos rodeaba. Las pocas casas que pasamos estaban desiertas, y aunque no se veía a nadie, sentíamos que decenas de ojos nos observaban desde las ventanas oscuras. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de nuestros propios pasos en el suelo empedrado. Finalmente, llegamos a la iglesia. Era una construcción antigua, de piedra oscura, con enormes puertas de madera que parecían haber soportado siglos de tormentas y abandono. Al acercarnos, nos percatamos de que alguien había dejado una vela encendida en el altar principal, cuya luz temblaba en el aire como si tuviera vida propia. Las sombras danzaban en las paredes, formando figuras que parecían susurrar secretos de épocas olvidadas. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Era un susurro leve,
casi imperceptible, que provenía de algún rincón oscuro de la iglesia. No podíamos distinguir palabras, pero aquel murmullo parecía contar una historia llena de dolor y sufrimiento. Avanzamos lentamente hacia el altar y a medida que nos acercábamos, el murmullo se hizo más fuerte. Sentí como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros, pero al voltear, no había nada, solo la oscuridad que nos rodeaba. En ese momento, una sensación de terror puro nos invadió. La iglesia estaba llena de sombras, cada rincón oscuro parecía esconder algo, una presencia, un aliento suspendido en el aire. Mientras avanzábamos hacia el altar, el murmullo se intensificaba, como si docenas de voces invisibles quisieran hacerse escuchar. Mis amigos y yo intercambiábamos miradas nerviosas, pero ninguno parecía dispuesto a retroceder. Había algo en ese lugar que nos retenía, algo que no podíamos explicar. La tenue luz de la vela en el altar apenas alcanzaba para iluminar unos cuantos metros a nuestro alrededor, dejando el resto de la iglesia en una penumbra aterradora. Cada paso se sentía más pesado, como si el suelo bajo nuestros pies intentara arrastrarnos hacia abajo. Una frialdad sobrenatural invadía el ambiente, calándose en los huesos, y la piel de mis brazos se erizó al sentir que algo nos observaba desde la penumbra. De pronto, escuchamos un sonido distinto, un lamento débil, lejano, como el llanto de un niño. Nos detuvimos en seco, intentando descifrar de dónde venía, pero la acústica de la iglesia lo hacía imposible de localizar. Parecía venir de todas partes, resonando en las paredes, en el techo, en el suelo. Fue en ese momento que comprendí el verdadero significado de lo que nos había dicho el anciano. ¿Vienen a conocer al niño? Esa frase se repetía en mi mente, una y otra vez, mientras el llanto continuaba, cada vez más cerca, cada vez más angustiante. Uno de mis amigos, Daniel, propuso que nos separáramos para investigar el lugar. Aunque al principio todos dudamos, algo en nosotros, quizá la necesidad de demostrar que todo era producto de nuestra imaginación, nos llevó a aceptar su idea. Cada uno de nosotros tomó una dirección distinta, adentrándonos en los rincones oscuros de la iglesia. Mientras caminaba solo, noté que el ambiente se volvía aún más opresivo. La penumbra era tan espesa que parecía material, como si pudiera tocarla, y mis pasos resonaban de una manera que parecía multiplicarse, como si no estuviera solo. Miraba de un lado a otro, tratando de calmar mis propios nervios, pero cada vez que creía ver una sombra moviéndose en el borde de mi visión, un escalofrío me recorría el cuerpo. El llanto del niño se intensificaba, y de repente sentí un impulso de seguirlo. Era una voz tan frágil, tan llena de dolor, que algo en mí quiso consolarla, a pesar del miedo que me provocaba. Mientras me adentraba más y más en la iglesia, el llanto se transformó en un grito agudo, desesperado, que rebotaba en las paredes y me hacía estremecer. Mis pasos me llevaron hacia una puerta en la parte trasera del edificio, que parecía conducir a un sótano. Dudé un momento antes de abrirla, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al bajar las escaleras, el ambiente se volvía aún más sofocante, como si el aire se volviera más espeso y difícil de respirar. En el sótano, la oscuridad era absoluta, pero al fondo, distinguí una pequeña figura encorvada, apenas visible en la penumbra. No podía creer lo que estaba viendo. El niño estaba allí, inmóvil, en un rincón, como si esperara algo. Al principio pensé que era un truco de la luz, una sombra extraña, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude distinguir sus contornos. Su cuerpo era pequeño, frágil, y estaba cubierto con una tela desgastada que apenas alcanzaba para protegerlo del frío. Sentí una mezcla de lástima y terror. Algo dentro de mí gritaba que debía irme, que ese no era un lugar para mí, pero mis pies parecían enraizados en el suelo. Fue entonces cuando el niño levantó la cabeza, y lo que vi me dejó helado. Su rostro no era humano. O mejor dicho, era como si su cara hubiera sido borrada, como si alguien hubiera arrancado todos sus rasgos, dejando solo una superficie lisa y pálida. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo un vacío inexpresivo que reflejaba mi propio rostro distorsionado por el miedo. Sentí una presión en el pecho, un pánico que nunca antes había experimentado, y me quedé sin aliento. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. El niño se movió hacia mí,
y aunque no tenía ojos, sentía que me miraba, que me atravesaba con una intensidad que resultaba insoportable. De repente, el grito volvió, pero esta vez no venía de él, sino que resonaba en mi propia cabeza, como si sus pensamientos se estuvieran fusionando con los míos. Era un grito de angustia, de desesperación, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Traté de retroceder, de alejarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en una especie de trance hipnótico. Podía sentir su dolor, su rabia, su soledad, como si fueran mis propios sentimientos, como si estuviéramos conectados de una manera sobrenatural. Finalmente, logré dar un paso atrás, rompiendo el hechizo. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia las escaleras, subiendo a toda prisa, con el eco del grito aún resonando en mi cabeza. Sentía que algo me perseguía, que estaba justo detrás de mí, a solo unos centímetros de atraparme. Cuando finalmente llegué al nivel superior, mis amigos ya estaban allí, con miradas de horror en sus rostros. Todos habíamos visto al niño, todos habíamos sentido su presencia. Nadie se atrevió a hablar, pero el silencio entre nosotros era elocuente. Salimos de la iglesia en silencio, sin atrevernos a mirarnos los unos a los otros. El aire afuera seguía siendo frío y denso, y la niebla se había hecho aún más espesa, como si se aferrara a nosotros. Aún sentía el eco del grito del niño en mi cabeza, reverberando como un martilleo que no se detenía. Nadie se atrevía a romper el silencio, era como si estuviéramos todos atrapados en una especie de trance oscuro. Mis amigos parecían igual de afectados, con los rostros pálidos y los ojos clavados en el suelo, perdidos en sus propios pensamientos. Caminamos sin rumbo fijo por el pueblo desierto, tratando de procesar lo que acabábamos de vivir. Pero entonces escuchamos algo que nos detuvo de golpe. Unos pasos. Lentamente, se acercaban desde algún punto en la niebla, arrastrándose por el suelo como si pertenecieran a algo o alguien que no podía moverse bien, que apenas lograba avanzar. Sentimos un frío profundo y una especie de vacío en el pecho, como si esos pasos estuvieran drenando la vida de lo que tocaban. Traté de convencerme de que era alguna alucinación o simplemente el viento, pero cada segundo que pasaba, los pasos se hacían más y más claros. Era imposible que los estuviera imaginando. Los pasos eran torpes, pesados, y parecían estar rodeándonos. Uno de mis amigos, Mario, se volvió bruscamente, señalando hacia la oscuridad. ¿Lo ven? ¿Ven eso?, preguntó en voz baja, casi temblando. Al principio no vimos nada, pero luego, entre la niebla, comenzamos a distinguir una figura. Era pequeña, infantil, y avanzaba hacia nosotros con movimientos lentos y erráticos. La silueta se deslizaba hacia adelante, como si flotara a solo unos centímetros del suelo, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, en un ángulo que parecía antinatural, como si estuviera rota. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. Era el niño, el mismo que habíamos visto en la iglesia, pero esta vez su presencia se sentía más oscura, más opresiva, como si se hubiera vuelto aún más peligroso. El niño se detuvo a unos metros de nosotros, y aunque no tenía rostro, pude sentir una mirada helada, como si sus ojos invisibles estuvieran clavados en mí. Era un sentimiento extraño, como si estuviera escudriñando cada rincón de mi mente, de mi alma, buscando algún rincón oscuro en el que instalarse. Quise hablar, gritar, pedir ayuda, pero las palabras no salían. Mis labios se movían sin emitir ningún sonido, y una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Sentía que cada segundo que pasaba, una parte de mí se desvanecía, absorbida por la presencia del niño. De repente, el grito volvió. Esta vez era aún más fuerte, más desesperado, un alarido de agonía y furia que atravesaba el silencio de la noche y hacía eco en cada rincón del pueblo. Todos retrocedimos instintivamente, cubriéndonos los oídos, pero no sirvió de nada, el grito estaba en nuestras mentes, como si se filtrara directamente en nuestros pensamientos. Sentí como si mis recuerdos y mis pensamientos comenzaran a entrelazarse con el sufrimiento del niño, como si estuviera invadiendo mi mente y reemplazando mis propias memorias con las suyas. De repente, vi imágenes que no eran mías, la iglesia, tal como estaba décadas atrás, con bancos llenos de personas y luces encendidas.
Pero algo estaba mal. Había una tensión, un ambiente pesado. Podía ver a la gente, sus miradas de angustia, de miedo, todos observando hacia el altar, donde un sacerdote rezaba en voz baja. Y allí, en medio de todos, estaba el niño, pero diferente, con un rostro triste, real, lleno de lágrimas. No era la entidad sin rostro que habíamos visto, sino un niño verdadero, un ser humano. Su dolor y tristeza eran palpables, como si estuviera pidiendo ayuda desesperadamente. De repente, la imagen cambió, y vi al niño siendo llevado a un lugar oscuro, un sótano que reconocí de inmediato, era el mismo en el que lo habíamos encontrado en la iglesia. Lo arrojaron allí sin compasión, y lo dejaron solo, atrapado, encerrado en la oscuridad. Sentí su terror, su angustia, su dolor mientras gritaba y suplicaba ser liberado, pero nadie respondía. Era como si estuviera condenado a una eternidad de soledad y sufrimiento. La imagen desapareció, pero el dolor quedó grabado en mí. Sentí una ira profunda, una tristeza que no podía explicar. No sabía si esos sentimientos eran míos o del niño, pero de alguna forma ahora eran parte de mí, un peso que no podía sacudirme. Entonces, todo se detuvo. La figura del niño seguía allí, inmóvil, observándonos en silencio. Uno de mis amigos, Marcos, dio un paso adelante, como hipnotizado. Parecía estar en un trance, sus ojos estaban vidriosos y su expresión era completamente vacía. Intenté detenerlo, gritar su nombre, pero él no me escuchaba. Estaba atrapado en una especie de conexión con el niño, en una comunión de dolor que lo estaba consumiendo. Y fue entonces cuando el niño levantó una mano, lentamente, señalando hacia él. Sentí una presión enorme en el pecho, una sensación de pérdida y desesperación que no podía explicar. El niño estaba reclamando algo, o a alguien, y Marcos parecía ser la víctima elegida. En un impulso de desesperación, lo tomé del brazo, intentando sacarlo de su trance. Pero en el momento en que mis dedos rozaron su piel, sentí una corriente helada que me paralizó. Era como tocar la muerte misma, como sumergirme en un vacío sin fin. Sentí que algo tiraba de mí, que intentaba arrastrarme hacia la oscuridad. Fue en ese instante que comprendí que el niño no solo estaba atrapado en su propio sufrimiento, sino que buscaba compañía, que quería llevarse a alguien consigo a su mundo de sombras y soledad. La presión en mi pecho aumentaba, y sentí que estaba a punto de desmayarme. La presencia del niño era insoportable, y cada segundo que pasaba me debilitaba más. Con un último esfuerzo, logré apartar a Marcos y retrocedí, jadeando, tratando de recuperar el aliento. El niño nos observaba, y aunque no tenía rostro, sentí una especie de decepción, como si hubiera estado tan cerca de obtener lo que buscaba y lo hubiéramos frustrado en el último momento. Nos quedamos allí, observando su figura, atrapados en una mezcla de miedo y compasión. Sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo, que estábamos jugando con fuerzas que no comprendíamos, pero algo en nosotros quería ayudarlo, liberarlo de su sufrimiento. Sin embargo, la realidad era que no teníamos idea de cómo hacerlo, de cómo romper el ciclo de dolor en el que estaba atrapado. La figura del niño comenzó a desvanecerse en la niebla hasta que solo quedó el silencio. Nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer o qué pensar. Habíamos experimentado algo que desafiaba toda lógica, algo que nos había marcado profundamente. Y en el fondo, sabíamos que nunca podríamos deshacernos completamente de esa presencia, que el niño sin rostro se quedaría con nosotros en algún rincón oscuro de nuestras mentes, como un recuerdo aterrador y perturbador que nos seguiría para siempre. Después de aquel encuentro, el silencio que nos envolvía era tan profundo que podíamos escuchar nuestras respiraciones entrecortadas. La niebla seguía suspendida en el aire, envolviéndonos en un frío que calaba hasta los huesos. No sabíamos qué hacer, pero al mismo tiempo sentíamos una urgente necesidad de movernos, de salir de allí, de escapar de aquella presencia que había empezado a infiltrarse en nuestros pensamientos. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus propios temores y en sus propias sensaciones de angustia, como si el niño se hubiera quedado atrapado en nuestra mente, como si algo de su oscuridad se hubiera adherido a nuestras almas. No hablamos mientras recorríamos las calles desiertas del pueblo. Solo sabíamos que teníamos que alejarnos de la iglesia,
pero el miedo nos impedía hacer demasiado ruido. Todo a nuestro alrededor parecía estar observándonos, cada ventana oscura parecía contener secretos que no debíamos descubrir. Las casas abandonadas, algunas con puertas entreabiertas, parecían vacías, pero el ambiente era tan pesado que era como si las paredes mismas estuvieran vivas, como si tuvieran memoria. El niño sin rostro no era la única presencia inquietante en ese lugar. El mismo pueblo parecía atrapado en una especie de tiempo suspendido, como si estuviera esperando algo o a alguien. Finalmente, uno de nosotros, Ana, rompió el silencio con una voz baja y temblorosa. Nos dijo que había escuchado rumores sobre el niño sin rostro antes de que viniéramos al pueblo, pero nunca le dio importancia. Se supone que él es el último de su familia, dijo en un susurro, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Nos contó que había leído sobre un niño maldito que vivía en este pueblo hace décadas, un niño cuya familia lo había abandonado a su suerte en circunstancias extrañas. Nadie conocía los detalles, pero la leyenda decía que su familia había tratado de deshacerse de él debido a un supuesto defecto de nacimiento. Había nacido sin rostro, o al menos eso decían las historias, y su propia familia, avergonzada y temerosa de él, lo mantuvo escondido durante años, sin permitirle ver la luz del día. A medida que Ana hablaba, todos escuchábamos con una mezcla de horror y compasión. La historia era tan macabra y tan triste que empezábamos a entender, aunque fuera un poco, la razón de aquel sufrimiento que el niño nos había transmitido. Sin embargo, sus palabras parecían no solo explicar los hechos, sino también despertar algo más profundo en el aire, como si susurrar aquella historia fuera una especie de invocación. El ambiente se volvía más opresivo con cada detalle que Ana revelaba. Nos miramos unos a otros, tratando de decidir si debíamos continuar escuchando, pero la curiosidad era demasiado fuerte, como si ya estuviéramos condenados a conocer la verdad. Ana continuó, contando que los habitantes del pueblo comenzaron a temerle al niño, a verlo como una especie de mal augurio. Se decía que, a medida que el niño crecía, empezaron a ocurrir eventos extraños y trágicos en el pueblo. Las cosechas se marchitaban sin razón aparente, los animales morían misteriosamente y algunos habitantes juraban escuchar llantos y lamentos por la noche, aunque nadie podía identificar su origen. Los padres del niño, aterrados, buscaron la ayuda del sacerdote de la iglesia, quien les aconsejó que lo encerraran en el sótano, lejos de los ojos de Dios, donde su presencia no pudiera afectar al resto del pueblo. Fue entonces cuando comprendí por qué el niño había sido confinado en aquel oscuro rincón de la iglesia. Sin embargo, el sufrimiento del niño no se detuvo ahí. Encerrado y aislado, pasó años en completa soledad, viviendo solo con el eco de sus propios gritos, de sus propias súplicas. Según los rumores, el sacerdote intentó realizar un exorcismo, convencido de que el niño estaba poseído por una entidad maligna. Pero en lugar de liberar su alma, aquel ritual solo pareció hundirlo aún más en el abismo de su propio tormento. Se decía que, durante el exorcismo, el niño había emitido un grito tan desgarrador y lleno de desesperación que el sacerdote mismo cayó de rodillas, horrorizado. Desde ese momento, la iglesia quedó marcada, y pocos se atrevían a entrar. Mientras Ana contaba esto, sentí que algo en el ambiente había cambiado. Las sombras parecían alargarse, como si quisieran envolvernos, y un viento helado empezó a soplar de manera constante, susurrando entre las casas vacías. Parecía como si el pueblo mismo estuviera recordando aquellos eventos, como si sus muros y calles guardaran cada lamento, cada grito. Aún temblando, Ana nos miró y dijo que, según algunos habitantes, la maldición del niño nunca había sido levantada, y su espíritu seguía atrapado, incapaz de descansar, buscando compañía en su eterno dolor. De repente, sentimos un estremecimiento. Un sonido leve, como un susurro, provenía de algún lugar cercano. Todos giramos en dirección al ruido, conteniendo la respiración. La niebla se volvía más espesa, y el frío era tan intenso que sentíamos como si nuestras pieles estuvieran congelándose. Poco a poco, el susurro se convirtió en un lamento bajo, gutural, lleno de una tristeza tan profunda que nos rompía el corazón. Era el llanto del niño, no cabía duda. Pero esta vez era diferente, no era el mismo grito desgarrador que habíamos oído antes.
Este sonido parecía estar llamándonos, como una súplica suave que nos pedía que no lo dejáramos solo. Mario, que había estado en silencio todo este tiempo, dio un paso adelante, como si estuviera hipnotizado por el sonido. No podemos dejarlo así, murmuró, casi en trance. Intentamos detenerlo, decirle que se calmara, pero él nos miró con una intensidad que no le habíamos visto antes. Había algo en sus ojos, algo oscuro y triste que me hizo dar un paso atrás. Mario avanzó hacia la niebla, ignorando nuestras súplicas para que se quedara. Con cada paso que daba, el lamento se hacía más fuerte, más persistente, como si el niño estuviera atrayéndolo hacia él. De pronto, nos dimos cuenta de que Mario ya no estaba entre nosotros. La niebla lo había envuelto por completo, y solo podíamos escuchar sus pasos alejándose. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero no obtuvimos respuesta. Solo el eco de nuestras propias voces rebotando en la nada. La desesperación nos invadió, y nos miramos entre nosotros sin saber qué hacer. El miedo y la angustia eran tan intensos que sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Nos debatíamos entre correr y buscar a Mario o abandonar el pueblo de inmediato, pero algo nos retenía, una sensación de que, si nos íbamos, jamás volveríamos a verlo. Entonces, la niebla comenzó a disiparse, como si una mano invisible estuviera retirándola poco a poco. Lo que vimos nos dejó petrificados. Allí, en el centro de la plaza, estaba Mario, de pie, inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin ninguna expresión. Parecía una estatua, congelado en el tiempo. Nos acercamos lentamente, temerosos de lo que podríamos encontrar. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y su piel estaba fría al tacto. Intentamos sacudirlo, despertarlo de ese extraño trance, pero no reaccionaba. Era como si una parte de él hubiera sido arrancada, como si solo quedara una cáscara vacía. Fue en ese momento que sentí una presencia detrás de nosotros, una sombra que parecía moverse en silencio. Giré lentamente, y allí estaba el niño, mirándonos desde la distancia. Aunque no tenía rostro, sentí que su mirada se clavaba en nosotros, una mirada cargada de tristeza y reproche. Sin decir una palabra, comprendí lo que quería compañía en su sufrimiento, alguien que compartiera su dolor eterno. Al mirar a Mario, comprendí que, de alguna manera, el niño había logrado tomar una parte de él, llevándose algo que nunca podría devolver. La figura del niño permanecía inmóvil, pero su presencia llenaba todo el espacio, envolviéndonos en una sensación de vacío. A pesar de no tener rostro, cada uno de nosotros podía sentir su mirada en lo más profundo de nuestros pensamientos, como si estuviera espiando nuestros miedos y buscando algún punto débil. Mario, nuestro amigo, estaba allí, de pie como una marioneta vacía, con la mirada perdida en el infinito, su piel helada y sus ojos apagados. Intentamos una vez más despertarlo, sacudirlo, pero era como si ya no quedara nada de él, como si el Mario que conocíamos hubiera desaparecido, dejando solo un cuerpo vacío. El llanto del niño se volvió a escuchar, esta vez más suave, más distante, como si estuviera llamándonos desde algún rincón de nuestra mente. La desesperación y el pánico comenzaron a apoderarse de nosotros. Ana empezó a sollozar, y sentí un peso aplastante en el pecho, como si una fuerza invisible estuviera oprimiendo cada latido de mi corazón. Fue entonces cuando Daniel, el más racional de nosotros, propuso que nos marcháramos de inmediato y buscaríamos ayuda en otro lugar, lejos de aquel pueblo que parecía absorber nuestras almas. Nadie discutió, todos estábamos de acuerdo en que no podíamos quedarnos ni un segundo más. Pero justo cuando nos dimos la vuelta, el eco de una voz, débil y temblorosa, nos detuvo en seco. Era la voz de Mario. Apenas un susurro, pero claro, inconfundible. Nos giramos, esperando ver algún indicio de que había regresado a la normalidad. Sin embargo, su expresión seguía siendo inexpresiva, sus ojos vacíos, pero su boca se movía lentamente, como si estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Nos acercamos con cautela, conteniendo la respiración, hasta que sus palabras se hicieron audibles. No puedo irme. Él no me dejará, murmuró con una voz que no parecía suya, como si estuviera hablando desde otro lugar, desde otra dimensión. Sentí que cada palabra que decía estaba cargada de una angustia indescriptible,
como si él mismo estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. El niño está en todos nosotros, continuó, su voz temblando con cada palabra. No solo quiere compañía, quiere, se quedó en silencio, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Y luego, de repente, su rostro se transformó en una máscara de terror absoluto. Daniel intentó sacarlo de allí, tomarlo del brazo y arrastrarlo lejos del centro de la plaza, pero en cuanto lo tocó, ambos gritaron al mismo tiempo. Un grito que no era humano, un alarido tan desgarrador que hizo eco en cada rincón del pueblo, como si las paredes y las calles estuvieran respondiendo al llamado. Daniel retrocedió, aterrorizado, y Mario cayó al suelo, temblando y gimiendo, como si estuviera reviviendo todos los horrores que había visto en aquella iglesia. Ana gritó y salió corriendo hacia una de las calles laterales. Su desesperación era evidente, y a pesar de que sabíamos que debíamos mantenernos juntos, no pudimos detenerla. Entonces, mientras intentábamos ayudar a Mario, escuchamos a Ana gritar desde la distancia. Era un grito de puro terror, una súplica desgarradora que se extinguió abruptamente, como si alguien o algo la hubiera silenciado de golpe. Corrimos hacia donde la habíamos visto desaparecer, pero cuando llegamos, lo único que encontramos fue una calle vacía, desierta, sumida en una oscuridad absoluta. Ni rastro de Ana. Era como si el pueblo la hubiera tragado, como si nunca hubiera estado allí. Empezamos a llamarla desesperadamente, gritamos su nombre una y otra vez, pero el silencio era absoluto. La niebla volvía a rodearnos, cubriendo cada rincón, haciendo que el pueblo pareciera un laberinto sin salida. De repente, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que apenas podía distinguir en la penumbra. Me giré lentamente, esperando ver al niño, pero lo que vi me dejó sin aliento. Era Ana, o al menos una figura que se parecía a ella. Estaba de pie, inmóvil, sus ojos vacíos y su piel pálida, igual que Mario. Y entonces comprendí, con una certeza aterradora, que ella ya no era la misma. Algo en el pueblo la había cambiado, la había transformado en otra cosa, en algo vacío y sin alma. Antes de que pudiera reaccionar, escuché otro susurro, esta vez en mi oído, una voz tan helada que me hizo temblar. No puedes escapar. Todos son míos. La voz no era de Ana ni de Mario, era una voz infantil, dulce y al mismo tiempo cargada de maldad. Era el niño. Estaba en todas partes, en cada sombra, en cada rincón oscuro, como si el pueblo entero fuera una extensión de él, de su dolor, de su ira. Daniel y yo retrocedimos, tratando de huir, pero cada calle parecía llevarnos de regreso al mismo lugar. La plaza, la iglesia, las casas desiertas, cada rincón del pueblo parecía formar un laberinto que se cerraba a nuestro alrededor. Sentí que la desesperación y el pánico me estaban consumiendo, que nunca saldríamos de allí. El tiempo parecía haberse detenido, o peor aún, parecíamos estar atrapados en un ciclo interminable, un bucle de horror del que no había escapatoria. Fue entonces cuando recordé algo, la historia que nos había contado el anciano en la tienda, sobre aquellos que nunca regresaban igual después de encontrarse con el niño. Una horrible sospecha comenzó a formarse en mi mente, algo que no quería admitir, pero que parecía la única explicación posible. Me volví hacia Daniel, quien también parecía haber llegado a la misma conclusión. Nos miramos, y en sus ojos vi reflejado el mismo horror que sentía yo. Todo aquello, toda la experiencia, no era solo una maldición. Era un ciclo, un juego macabro en el que el niño nos atrapaba para siempre. De repente, escuché pasos a nuestras espaldas. Me giré rápidamente, esperando ver alguna de las figuras de mis amigos, pero lo que vi me dejó helado. Allí, a unos metros de distancia, estaba el niño, pero esta vez su apariencia era distinta. No era el mismo ser sin rostro que habíamos visto antes. Ahora tenía una cara, un rostro que reconocí al instante. Era mi rostro. Mis propios ojos, llenos de tristeza y vacío, me observaban desde aquella pequeña figura. El niño sonrió, una sonrisa torcida y maliciosa que hacía que mi propia piel se erizara. Era como si estuviera burlándose de mí, como si me estuviera mostrando lo que me esperaba. La figura se desvaneció en la niebla, pero el horror no desapareció.
Miré a Daniel y vi que él también había experimentado lo mismo. Sus ojos reflejaban un terror absoluto y comprendí que él también había visto su propio rostro en el niño. Era entonces claro, el niño no solo buscaba compañía, buscaba reemplazos. Buscaba almas nuevas, personas que pudieran ocupar su lugar y continuar con su ciclo de dolor y sufrimiento. Aquella revelación me golpeó como una corriente helada, dejándome sin aire. Intenté alejarme, correr, pero el pueblo se cerraba cada vez más a nuestro alrededor. Cada calle nos devolvía al mismo lugar, a la misma plaza, donde Mario y Ana nos esperaban, sus rostros vacíos y sus ojos apagados. Me di cuenta de que ya no había salida, que estábamos atrapados en un juego siniestro del que nadie salía indemne. Fue en ese momento que la voz del niño resonó una vez más en mi mente, suave y burlona. Ahora ustedes serán mis sombras. Yo ya no soy el niño sin rostro. Ahora, ustedes son los que no tienen cara. Sentí un dolor intenso, como si mi piel se estirara, se desdibujara, y al mirar a Daniel, vi como su rostro se volvía una pálida superficie vacía, igual que la del niño. Intenté tocar mi propia cara, pero ya no sentía nada. Solo un vacío, una ausencia que me consumía desde dentro. Comprendí entonces el verdadero horror, nosotros no éramos las primeras víctimas y no seríamos los últimos. Habíamos pasado a formar parte de la leyenda, a ser parte de aquel ciclo eterno. La niebla nos envolvió por completo, y supe que, a partir de ese momento, seríamos los nuevos guardianes del pueblo, atrapados para siempre en aquel lugar maldito. No quedaba nada de nosotros, solo ecos, sombras sin identidad, sin rostro, condenadas a atraer a otros incautos que, como nosotros, vendrían en busca de respuestas y se quedarían, para siempre, sin poder escapar.